más importante de tu vida es tener a Cristo en tu corazón. Tu programa radial A Fuego Cruzado te hace un llamado para que aceptes a Cristo hoy en tu vida, y así serás transformado y serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias por estar en sintonía de este tu programa radial A Fuego Cruzado con tu presentador Mario Rueda. Al divino Señor hallará. Venga Él, venga Él, que te espera tu buen Salvador. Venga Él, que te espera tu buen Salvador. Nota, este espacio es responsabilidad de su programa radial A Fuego Cruzado y su presentador Mario Rueda. Derechos completamente reservados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos mis amables radioescuchas? Bien, otro programa más. Hoy vamos a hablar de David y Goliat. Hemos escuchado muchas veces esto en televisión. Lo hemos escuchado secularmente también. Lo hemos escuchado como una historia. Pero hoy vamos a hablar de esto que está escrito en la Biblia. Hoy vamos a hablar de David y Goliat. Cómo venciendo los gigantes, cómo vencer los gigantes. Ese es el tema de hoy. Continuamos. Saúl mató a mí y David a sus 10,000. David estaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David estaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a mí, David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba. Estás escuchando tu programa A Fuego Cruzado. Bien, estamos de regreso una vez más y estamos hablando de David y Goliat. El significado del nombre David es amado. David fue el segundo rey de Israel, el primero fue Saúl. En el Antiguo Testamento recoge a numerosos relatos de sus enseñanzas, en especial en el libro de Reyes y Crónicas. Se menciona unas 800 veces por lo menos en el Antiguo Testamento.
solo a este varón es atribuido, es decir, a nadie más en la Biblia se le menciona con el nombre de David. Probablemente es para dar a conocer el linaje de Jesús. Sabemos que David es el hijo más joven de Isaí, de un total de 8 hermanos, nieto de Ruth y de Boz. Fue un pastor de Belén. Desde temprana edad, en dicha región, pasó su juventud cuidando el rebaño de su padre, adquiriendo fama por sus aptitudes musicales y por su valentía, que llegó a alcanzar avisos a varios legendarios por su enfrentamiento contra el gigante filisteo de Goliat. Y a medida de que su reputación fue convocada a la corte donde Saúl, el primer rey de Israel, lo nombró su escudero. Imagínense hasta dónde llegó este niño. Después de cubrirse de la gloria de la guerra contra los filisteos, se desposó con Mical, la hija de Saúl, y se ganó también la amistad de Jonathan, su cuñado. Sin embargo, su creciente popularidad despertó la envidia del monarca, quien lo hizo expulsar de la corte. David pasó el siguiente periodo de su vida en exilio, en la cabeza de una banda de guerreros que cobraban atributo en los territorios de Judá. Esto es una pequeña reseña de la vida de David. Dice que el episodio más fuerte fue cuando él derrotó al gigante, a Goliat. Y vemos que esto fue un acontecimiento muy grande porque él pudo derrotar a los filisteos. Y vemos que el filisteo era un gigante, era un hombre enorme, que nadie lo podía vencer. Nadie lo podía vencer porque todo el mundo les tenía miedo. Sabemos que esta historia es clásica, porque esta es muy conocida en diferentes puntos como digamos en universidades, en una obra de teatro también. Pero vamos a examinar un poco esta historia. Vamos viendo a ver qué podemos encontrar más de esta historia. Sabemos que esta historia empieza con que Goliat desafía al escuadrón de Israel. Vamos a el primer libro de Samuel 17 y decía: si él pudiera pelear conmigo y me venciera, nosotros seremos sus esclavos. Y el filisteo añadió: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Él no teme. Y todo el mundo estaba oyendo esto. Todos los de Israel escuchaban esto. Y dice que tuvieron gran miedo los de Israel. Dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y lo hizo durante 40 días, imagínense. 80 veces. Es mucho, ¿no? 80 veces escucharon lo mismo, la misma palabra, la misma amenaza, por 80 veces. Esto es de caer en temor. A veces lo que oímos determina lo que nosotros pensamos y decidimos. El rey Saúl escuchó mucho mejor a Goliat
que muchas ovejas como oyen sus pastores. Le pusieron mucha atención a las prédicas que daba Goliat todas las mañanas y todas las noches. Si esto hubiera sido tan cierto, que Goliat podía vencer al pueblo de Israel, ¿por qué no fue y los atacó? ¿Por qué nada más los amenazaba de lejos? Porque si en verdad él fuera un guerrero y él podía vencer al pueblo de Israel, hubiese tomado acción. Pero no, él nada más salía y los desafiaba. A fuerzas pedía que alguien bajara a pelear con él. ¿Por qué no se animaba y iba él mismo hasta donde estaban ellos, si en verdad pudiera derrotarlos? Pero claro que no. Y esto quiere decir, y esta es una buena noticia, porque todas esas palabras que Satanás te pone en la cabeza, esas palabras negativas que siempre te pone, él te las pone porque él no te puede vencer. Porque si él te pudiera vencer, ya lo hubiese hecho. Porque si él en verdad pudiera vencerte, él ya lo hubiese hecho. Pero simplemente te está espantando. Te pone palabras en tu pensamiento para que pienses que él te puede derrotar. Pero no. Y eso era lo mismo que pasaba en este campamento. Eran palabras nada más para meter miedo. Eran nada más palabras para que el pueblo de Israel tuviera miedo. Porque si en verdad Satanás pudiera hacernos algo, ya lo hubiese hecho. Él jamás se va a detener. Y eso quiere decir que jamás se van a cumplir las amenazas que él nos pone en la cabeza a nosotros. Porque si Satanás nos amenaza todos los días, con mentiras, con palabras, a nuestros pensamientos, son puras amenazas, porque él sabe perfectamente que él no nos puede vencer. Él sabe que no nos puede vencer, pero a través de esos pensamientos piensa que nos va a espantar. Y por lo tanto, todas esas cosas malas que tú piensas y estás pensando que te van a pasar, no te van a pasar. Porque Dios está del lado de nosotros. Dios siempre ha estado con nosotros. Más grande es el que está con nosotros que el demonio. La fe. Nosotros debemos usar nuestra fe. Debemos creer en nuestro Dios, que Él es más grande que cualquier problema que nosotros podamos tener. Hay una segunda cosa que nos puede paralizar y va a determinar que nosotros no podamos llegar al éxito. Todo lo que nos puede hacer parar, todo lo que nos puede paralizar, a veces es todo lo que escuchamos. Esas falsas noticias. Esas cosas que te pueden decir que tú no puedes, que no eres vencedor. Eso hay que cuidarlo mucho de no escucharlo. Porque recordemos que el pueblo de Israel no solo escuchaba, sino que también veía a ese hombre salir y desafiarlos por 40 días. Y ellos, al ver lo que salía, corrían con gran temor. Inclusive el mismo rey Saúl le tenía mucho temor. ¿Por qué? Porque a ellos los traicionaba el oído y la vista. Y recordemos que nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Cuando nosotros decidimos poner nuestra mirada en el Señor, cuando nosotros decidimos poner nuestra mirada en el galardón, es porque hay otra opción en nuestras miradas. Y todo el mundo de Israel vio al gigante
como algo enorme, algo peligroso, algo terrible. Pero sin en cambio David no lo vio, él lo vio como un incircunciso. Porque todo el pueblo pensando que el gigante estaba muy grande, que no podían vencerlo, pero David pensó algo diferente. David, al ver ese gigante, dijo, está enorme, y eso es más fácil de poder pegarle. Claro, porque te imaginas, si estuviera pequeño iba a batallar para poder pegarle. En cambio, si era una persona grande, era más fácil pegarle. Es como cuando tú quieres pegarle a un bote pequeño y a un bote grande. Tú vieras, y vas a tirar una piedra a un bote grande y a un bote pequeño. Y te dicen, golpea a cualquiera de los dos, ¿a quién le tirarías tú? Yo creo que yo le tiraría al grande porque es más fácil pegarle. Y es lo mismo que David pensó. Es lo mismo. Todos iban a escoger, para poder pegarle a ese bote, todos iban a escoger el bote más grande. Porque había más probabilidad de pegarle. Entonces David pensó que era más fácil pegarle a Goliat por lo grande. A veces nosotros los problemas los vemos muy grandes que preferimos huir de ellos, o lo vemos tan grandes que para nosotros son tan pequeños porque sabemos que tenemos un Dios que nos ayuda. Y hay que tener mucho cuidado con lo que vemos. Hay que tener mucho cuidado. Pero también nosotros podemos ver las promesas de Dios. Sabemos que Dios nos ha prometido vivir en abundancia. Y sabemos que nosotros, las promesas marcan mucha diferencia, porque si nosotros le creemos al Señor, esas promesas marcan una diferencia enorme hacia nosotros, porque nosotros caminamos por fe. Porque es algo diferente, es algo sencillo esto. No sé si me estoy entendiendo. David no peleó por tenerle temor a este gigante. Sabemos que David peleó porque él vio al gigante tan pequeño que digo que es fácil poder derrotarlo. Y vamos al verso 41. Dice: y el filisteo venía andando, acercándose a David, y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo detuvo poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Imagínense, aquí las cosas ya estaban cambiando, porque el pueblo de Israel miraba al filisteo enorme, lo miraba con un temor, pero en cambio, ya entrando a la batalla, Goliat también se fue por la mirada y lo vio fácil. Y vio a este niño, le dijo, rubio y de hermoso parecer. Y David estaba peleando de la misma manera que Goliat quería pelear con ellos, por la vista. Y David sabía que esta batalla era más por vista. Esta batalla era más por lo que se ve. Porque a través de los ojos también se iba a engañar a Goliat. Y Goliat veía y dijo, este no es un guerrero. Goliat se turbó al ver este niño que llegaba a pelear contra él. Dice, este no es un guerrero, este es un modelo, está pequeño, este no es hombre de guerra. Dijo, yo te voy a poder vencer fácil. Imagínense, el filisteo
le dijo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Imagínense. Nosotros sabemos que a veces, inclusive hoy en día, hay gente muy grande. Hay gente que tiene un problema de gigantismo. Pero es gente que no está bien. Es gente que tiene problemas. Y nosotros pensamos que este gigante también era de aquellos que no podía ver bien. Porque cuando David llegó, David iba con un cayado. Él no llevaba un palo. Entonces pensamos que este gigante inclusive estaba hasta visco. Se puede llegar a pensar que este gigante no miraba bien. Porque dice, ¿qué soy yo perro para que vengas con un palo? Y otra cosa que también podemos ver, que este gigante traía un ayudante, traía un escudero. Y esto nos hace pensar de que este gigante no veía bien y necesitaba ayuda de alguien para poder caminar. Pero sin en cambio los filisteos lo usaban como para atemorizar el pueblo. Y es lo mismo que pasa en tu vida. A veces tú le tienes tanto temor a esos gigantes que te acechan, como el gigante del tabaquismo, el gigante del alcoholismo, el gigante del desempleo. Todos esos gigantes que te acechan, a veces uno también les tiene mucho temor, no los quiere uno enfrentar. Pero esos nada más están para espantar a uno, porque nosotros sabemos que tenemos un Dios glorioso, sabemos que tenemos un Dios que Él está con nosotros, porque es más grande el que está con nosotros. Y a veces nos dejamos llevar simplemente por el oído, por la vista, y no vemos las cosas como son. En cambio David estaba peleando de la misma manera que el gigante quería pelear con Israel. Y vemos que aquí el gigante, yo pienso y pensamos que era una persona que no estaba bien, que estaba mal de la vista también. Y dijo el filisteo a David, ven a mí y te daré la carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Imagínense. Era la forma de estar retando. Y es algo tan, digo, el gigante se dejó llevar también. Se dejó llevar y cuando dijo, ¿vienes a mí con palos? Dijo David, ya te tengo. Así como tú quieres pelear, vamos a pelear. De la misma manera que tú quieres pelear, vamos a pelear, por la vista. Y ahora el gigante pensando, imagínense, ahora el gigante diciendo, ¿qué soy un perro para que vengas a mí con palos? Allí el gigante ya se sentía un perro. Allí el gigante ya se sentía un perro, imagínense. Esto era una batalla. Antes de empezar a pelear, ya había una batalla entre vista y palabras. Que es lo mismo que sucede con nosotros cuando Satanás empieza a guerrear con nosotros. Es una batalla entre la mente y él poniendo cosas en nuestra mente y nosotros creyéndoselas. Y aquí David no se la creyó. Y dijo el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Imagínense. En estos casos yo creo que Satanás, el príncipe de las tinieblas, gobernador de los infiernos, se ha de sentir un vil demonio en su infierno cuando sabe que nosotros estamos agarrados del Dios bueno. Cuando sabe que nosotros peleamos con el Rey de los ejércitos, que Él nos apoya, que nosotros estamos protegidos por el Rey de los ejércitos. Dijo luego el filisteo David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Eso era. Y David le vuelve a contestar,
Y David le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Como diciendo, parece como que si el gigante estuviera turbado también ya. Entonces dijo David al filisteo, David le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón de Israel, a quien tú has provocado. Y esto es algo bueno, porque a través de lo que uno ve y percibe, eso es lo que uno trae, porque lo que Saúl y el pueblo de Israel vio, eso era lo que ellos temían. Y también lo que Goliat vio, también lo engañó, porque vio a un niño pequeño, vio a algo indefenso, y se dejó confiar. Ahora vamos al 46, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Imagínense esto, si Goliat era un hablador, yo creo que David era mucho peor. Esto era una batalla ya de palabras, y esto era una batalla de palabras y de miradas. Porque por cada palabra que Goliat soltaba, 10 de regreso de David. Esta era una batalla de pura palabra al inicio. Esta era la palabra de Goliat contra la de David. Y dice acá, y sabrá que Jehová no salva con espada. Y dice que cuando empezó la batalla, se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, y se dio prisa, y corrió a línea de batalla contra el filisteo, y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de ahí, y le tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, cayó sobre su rostro en tierra. Y el 50 dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron al espadín muerto, huyeron.